Cuando leímos la definición, por eso dije, presta atención a la definición, porque los temas siempre se definen, es para saber qué se va a creer a partir de eso. Una de las partes de la definición decía, fe es por lo que se oye. Y yo dije, lo que se oye no crea la capacidad de creer, sino que la orienta. Lea el capítulo ese y verá cómo dice, vea. Así que la fe viene por el oír, por lo que se oye. Hay varias versiones que dicen así, la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye es la palabra de Dios. Porque ¿cómo creerán? Fíjense lo que dice. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que la fe no se crea. Lo que se crea es la oportunidad de creer en lo que se oye. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, yo no puedo, yo puse el ejemplo aquí del jabalí, ¿cierto? Puse el ejemplo del jabalí. Si a mí no me dicen del jabalí, yo no creo en el jabalí. Yo creo, yo soy bautista y entonces no creo en la sanidad divina. Pues nunca, no sé, me enfermo. Porque cuando uno discute doctrina, cree una cosa, pero cuando usted enfermo ya cree otra cosa. Llega un pentecostal y me dice, hombre, hermano, Dios lo bendiga. Supe que estaba enfermo y que está como está. Sí, aquí fue del médico. Es que no, hermano, esto es una enfermedad que nosotros tenemos que vivir con ella. No sé, como nosotros somos pentecostales y creemos otra cosa. Decimos, ya, hermano, con todo respeto, no vine a discutirlo, pero el Señor lo puede sanar. No, hermano, eso era para los apóstoles. No, espérese, me da tiempo, yo le muestro. Entonces yo le explico por la Escritura y le digo, vea, que aquí dice, aquí dice, aquí dice. Entonces él, por lo que está oyendo, la fe que ya tiene se le va orientando y dice, no, ¿verdad? Ore por mí. Entonces él no está inventándose la fe por lo que oye, sino está orientando hacia algo. Vamos a otro tema ahorita, para que se den cuenta cuál es la naturaleza de la fe. Pero ese verso lo que dice que la fe viene por lo que se oye. Es decir, a mí no me van a crear la fe por lo que me predican, sino me la van a orientar. Nosotros creemos en muchas cosas que no tienen importancia, por eso la fe se vuelve muerta. Pero cuando la ponemos en algo que tiene importancia, entonces va a vivir. Entonces, si me permites pasar a otro punto, porque tiene que ver con esto. Entonces, la naturaleza de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? ¿Tiene ella vida en sí misma o ella adquiere vida a raíz de otras cosas? ¿Cómo se comporta realmente la fe? La fe tiene una peculiaridad y es que depende del objeto en que yo la ponga. La fe en sí ni está viva ni está muerta. Así que el hermano se fue y lo tanteó, tampoco me lo oyó. La fe en sí ni está viva ni está muerta, solamente es fe. Depende en qué la ponga yo, ella se vuelve como el camaleón. El camaleón coge el color donde se pare. Fíjense lo que dice la Biblia. Si yo creo que Cristo resucitó y no resucitó, ¿qué dice la Biblia? Es decir, que tenemos una fe que es vana. ¿Y por qué es vana? Porque la fe en sí misma no es vana, sino porque la puse en un hecho que es vano. Si yo creo que Cristo resucitó y en realidad Él no resucitó, entonces mi fe es vana. Pero la fe en sí misma ni es vana, ni es muerta, ni es viva. Es como el camaleón, depende de donde la ponga yo, así coge el color. Como en este caso la hubiera puesto en un... Pero realmente Cristo sí resucitó, entonces Cristo es vivo y la fe se vuelve viva.
La fe sin obras está muerta. Así que la fe puede ser muerta o puede ser vana. No tiene una naturaleza de por sí buena. Digo, no, es que la fe es divina y es buena. No, no es buena siempre. Depende en qué la ponga yo. Si yo pongo mi fe en el hombre, la Biblia dice que soy maldito. Porque aquí leímos que la palabra fe en el Antiguo Testamento significa confianza. Maldito el hombre que confía o que pone fe en el brazo del hombre. Así que esa fe a mí me condena. Pero si la pongo en Cristo, que es un ser vivo, entonces me justifica. Así que la fe está esperando dónde la pongo para tomar color. Si la pongo en Cristo vivo, entonces mi fe es viva. Si la pongo en un muerto, entonces mi fe es muerta y es vana. No sirve para nada, estoy en mis pecados. Entonces yo no puedo definir como si la fe de por sí fuera una cosa o la otra, sino que la Biblia dice que depende en qué la ponga o en qué creo, ella entonces cobra vida o se muere. Así que la fe es viva si el objeto en que la ponemos es viva. Hace unos años, cuando yo estaba todavía jovencito, se habló mucho de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es una doctrina bíblica. Pero yo recuerdo, y además yo mismo lo repetí mucho, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificados por la fe, y justificados por la fe, y ahí nos quedamos. Y yo recuerdo yo haberlo dicho muchas veces también. Y no es mentira. Lo que pasa es que la palabra pues tiene un mensaje muy grande que nosotros no queremos leer. Dice, no, el que tiene fe se justifica. Pero como usted encuentra un impío que tiene fe, usted dice, no, esa es una fe natural, se nos justifica. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque como ha citado un versículo mocho, versículo incompleto, se queda con un argumento que es falso. Y entonces, claro, ante la presencia de algo que contradice lo que él está diciendo, se busca otra explicación. Pero la Biblia no dice que la fe sola justifica. La Biblia dice, porque la Biblia no fue escrita por capítulos. La carta a los romanos es una carta completa. Así que es un argumento que viene del capítulo 4. Y la Biblia dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo a él, sino a nosotros que hemos creído en aquel que levantó al Cristo de los muertos. Justificados pues por esa fe en el que resucitó a Cristo, somos justificados, no por tener fe, sino por tener fe en el que resucita a los muertos. Así que la fe no justifica, sino la fe en el Dios que resucita muertos. Entonces, claro, como nos enseñaron ese versículo aislado, nos quedamos con un argumento falso. No es que la fe justifica, la fe no justifica. La fe en el que resucita a los muertos sí justifica. Y en ese mismo capítulo dice que somos justificados por fe en el nombre del Señor. Y somos justificados por fe en el Espíritu del Señor. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que no es por fe así, etérea, en nada. La fe tiene que anclarse en alguien para que sea viva. Así que nosotros no tenemos fe en la fe. Vea, el oriental cree que lo que él se imagine y se convenza va a suceder. Si alguno aquí ha ido a un curso de esos de venta que hacen por ahí, que son fundamentados en la filosofía oriental, los reúnen y dicen, a ver, tenemos que tener una mente positiva.
¿Cuánto se va a ganar usted? 500,000. No. 1,000,000. No. 1,500,000. No. 2,000,000. A ver, diga. Yo me gano 2,000,000. Fuerte. Yo me gano 2,000,000. Yo me gano 2,000,000. Y entonces te vas a autogestionar. Hoy yo tengo una autogestión ahí, una sugestión, de que salgo a ganarme 2,000,000 porque yo lo creo. Bueno, ojalá funcionara así. Nosotros no tenemos fe en eso. Nosotros tenemos fe en un Dios a quien cuando le pedimos, Él hace obras maravillosas, no nosotros. No nosotros, vea. Ahí me parece que los versículos nosotros los hemos desconectado de los argumentos. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, porque por la fe, entendemos que tal, y fíjese aquí, aquí empieza. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y la lista que viene no es de personas, sino de personas que por la fe en el que le buscaron y que premia a los que le buscan, consiguieron cosas. Usted le dice, no, por la fe. No, por la fe en. Aquí no dice en ese versículo, y creo que esa es otra equivocación. Aquí no dice que por tener fe uno agrada a Dios, que es lo que algunos creen. No, es que el que tiene fe agrada a Dios, no. Sin fe es imposible, con fe es posible. Pero no es que se agrade. El que no tiene fe no tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios, porque ni cree que existe ni que premia. Pero el que tiene fe y cree que Dios existe y Dios que premia a los que le buscan, tiene la posibilidad de ser bendecido. Así que no se trata de que yo porque tenga fe ya. Cualquier persona aquí que sepa un poquito de castellano sabe que si buscamos el opuesto de ese verso, lo que nos dice, sin fe es imposible, con fe es posible. Entonces, no es que porque yo tenga fe ya agrado a Dios, no. Depende de donde la ponga. Pero si tengo fe, tengo esa posibilidad de agradar a Dios porque creo que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. Entonces es importante que nosotros dejemos esa idea orientalista de la fe y tengamos una fe cristiana. El día que los discípulos sanaron el cojo aquel a la puerta del templo, la hermosa, la gente se agolpó alrededor de ellos. Y yo quiero que usted escuche lo que ellos dicen. Porque, hermanos, algunos hermanos están bien enredados con estas cosas. Dice, ¿por qué miráis a nosotros como si por nuestro poder o piedad, no por ser piadosos, es que Dios se manifiesta? No por ser piadosos. Como si por nuestro poder o piedad este hombre estuviera sano. Que quede claro, escuchen, ¿por qué se sanó? ¿Por la fe en quién? No era por la fe, sino que por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret está este hombre sano. No fue por tener fe, fue por tener fe en Jesús. Hay quien tiene fe en los demonios, y que tiene fe en los muñecos y que tiene fe en muchas cosas. Pero la fe que sana es la fe que usted pone en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo tengo fe que si el hermano Álvaro ora por mí, está mal. Tú no tienes fe en el hermano Álvaro, tú tienes fe en Jesucristo. Que me puede usar a mí, sí, que te puede usar a ti también. Pero tú no tienes fe en las personas. Nosotros tenemos fe en aquel
que todo lo puede. ¿Por qué no se desanimó Abraham? Dice la Biblia que no se desanimó con incredulidad porque estaba totalmente convencido de que el que había prometido era capaz de cumplir y de hacer. No era por la fe de él, es que la tenía puesta en alguien que podía cumplir. Hermano, yo me metí a comprar una casa, pero no tenía plata suficiente. Y ya firmé papeles y todo, ya estoy comprometido. Y hermano, ¿y dónde va a sacar la plata? Yo confío que el Banco Avevillas me va a prestar la plata. Con fe en eso, firmé eso. ¿Cierto? Abraham dijo que le clave el cuchillo, se lo clavo. Le meto el cuchillo. Oye, no. Yo ando con uno que si se muere, lo levanta. Estaba plenamente convencido que si lo mataba, lo resucitaba de los muertos, pero fiel era el que prometió. Nosotros tenemos fe en un Dios todopoderoso, no fe en la fe. Y este Dios puede hacer cosas extraordinarias porque creemos en Él. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros no estamos aquí creyendo en el hermano fulano, en hermano Álvaro, consistorio, los oficiales, los pastores, no. Gracias a Dios por todos y que Dios los use como pueda. Pero aquí tenemos fe en uno que hace maravillas. Aleluya. Así que hemos creído en aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, que resucitó. Nosotros le pedimos y creemos y Él hace todas las cosas. ¿Qué dijo Jesucristo? Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué? Yo lo haré. Nosotros no podemos caer en eso, hermanos, como los seguidores del diablo, que se dan gloria a sí mismos. Yo me sé el rezo tal, y yo me sé, y espanto a los demonios. No, eso es para los impíos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Yo lo haré. No es el hermano Álvaro, ni usted. Yo lo haré. Nosotros pedimos creyendo porque Dios hace todas las cosas. Él es el que hace. Él es el que provee. Él es el que hace maravillas. Esa es la fe que tenemos y de eso dependemos. Bendito sea el Señor. Aquí hay una explicacioncita hermenéutica. Las palabras, hermanos, tienen un valor relativo. Las palabras no se pueden usar como si tuvieran un valor absoluto, porque no lo tienen. Yo les estoy contando una historia. Digo, hombre, la enseñanza de la unicidad, escúchenme, más que al jugo de naranja. Digo, hermanos, la doctrina de la unicidad es una belleza. La doctrina enriquece. Y yo digo, el duro en esa doctrina es el hermano Ulpiano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que él es el duro? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que el hombre es el que sabe y la explica bien y la domina, ¿cierto? Digo, no, la situación económica hay que controlar, por eso hay que ser cuidadoso. La verdad es que en ese tema Joel sí es duro. ¿Qué quiere decir eso? Que no le salen las monedas ni si le pegas por el codo. Pero la palabra duro es la misma. Y en el diccionario significa lo mismo.
pero en un caso significa que sabe las cosas y en el otro caso significa que no suelta ni una moneda. Entonces yo digo, no, pero es que esta niña está como traumatizada. Pasa que tenía un papá que era muy duro. ¿Qué quiere decir eso? Ni quiere decir que es el que sabe ni que la plata, sino que la trataba. Digo, no, hermano, es que las penas de la vida a veces lo agobian a uno, pero hermano, Berbecín sí es duro. ¿Qué quiere decir eso? Que aguanta. Usted fíjese que la palabra duro significa muchas cosas. Depende cómo la use. Entonces nosotros no podemos coger la Biblia y decir, no, es que eso la Biblia dice así. Sí, pero ¿dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dijo y para qué lo dijo? Si no, hermanos, ¿para qué estudiamos nosotros hermenéutica? Si no queremos aplicarlo a lo que estudiamos cuando predicamos el sermón del domingo. Tiene que aplicarlo, porque estamos diciendo a veces cosas que no tienen nada que ver con las realidades. Las palabras tienen un valor relativo a el contexto en que se usan. Así que hay gente que dice, hermano, todo lo que pidieres creyendo lo recibiremos. Aquí hay ¿cuántos pastores? Habrá 500. ¿Ah? Yo creo que es un buen lugar para preguntar, ¿cuántos de ustedes creen o a cuántos les ha sucedido hasta ahora que todo lo que han pedido se los han dado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se ha cumplido la Biblia o que no se ha cumplido? Entonces, quiere decir que algo no entendimos bien. ¿Cierto? ¿Cómo entiendo yo que al que cree todo es posible? Le voy a explicar una cosa. El único ser todopoderoso que existe es Dios. Ninguno de nosotros, a través de ningún medio, nos vamos a convertir en todopoderosos. Ninguno. Ni por tener mucha fe, ni por orar mucho, ni por dejar de dormir todas las noches. Nadie será todopoderoso. Nadie. El único todopoderoso es Dios. Eso quiere decir que cuando la Biblia a mí me dice sobre el cumplimiento de las promesas y las peticiones de Dios, tengo que entenderlas en el contexto bíblico. Le voy a decir cuál es el contexto bíblico. Juan dice, y sabemos que tenemos todas las peticiones que le hagamos. ¿Por qué? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Así que ese versículo se los puedo leer completo. Todo lo que pidiereis creyendo en la voluntad de Dios, lo recibiréis. Eso es lo que dice el versículo. Y eso sí nos ha pasado. Lo que le hemos pedido a Dios, que era de acuerdo a su voluntad, ha sucedido. Vamos a orar por un muerto. Hermano, si Dios resucitara a todos los muertos por los que nosotros queremos orar, ¿cómo se acabaría el mundo? ¿Cómo se cumpliría lo que la Biblia dice que está establecido, que se mueran una vez y después el juicio? Eso se nos ha metido a nosotros por ponernos a resucitar muertos. Claro que hay casos especiales y específicos en los que a veces Dios ha resucitado a un muerto. Es decir, que Dios es el que da vida, pero no le da vida a todos los muertos, sino al que Él quiere. Y eso no pasa nada. El hermano Stairs, que era un anciano que fue pastor como por 55 años, me decía, Álvaro,
Dios nos sana siempre hasta la última. A la última te mueres. Y entonces además le atribuimos a la fe o a la falta de fe el que se sane o no se sane la gente. Yo les pregunto, ¿Jesucristo siempre sanó a todos? No solamente en Nazaret no hizo ningún milagro, ni uno. ¿Y por qué sería? Porque no oró. ¿Y por qué sería? Porque no buscó a Dios, si Él era Dios. Entonces, ¿por qué no sanó a nadie en Nazaret? Uno a veces oye sermones y uno dice amén, amén, pero no es amén, amén, es que no es así. Es que no es así. No sanó a muchos por la incredulidad de ellos, no por Cristo. Cristo estaba bien. Entonces yo oro por él, no se sana y salgo yo mal. ¿Qué mal estoy yo? ¿Será que no oré anoche? ¿Será que no busqué a Dios porque no se sanó? No, si él tiene fe se sana, si no, no se sana. O es posible que tengamos fe los dos. Ahora, hay casos en los que el don de sanidad actúa, pero esos son casos en que Dios tiene ya como son. Pero no que todos los enfermos se van a sanar así, porque si no los hospitales estarían vacíos. ¿Y los médicos de qué comerían? ¿Y los pastores que tienen médicos en la congregación, dónde sacarían los diezmos? Así que, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Nosotros pedimos, porque a veces no sabemos si será que Dios quiere o no. Yo le pido, digo, por pedirle que no se quede, hasta que me diga, vea, no te lo voy a dar. Pero si no me dice eso, yo le sigo pidiendo. Es decir, yo no me voy a desanimar de pedirle, yo le pido. Y yo me doy cuenta que muchas veces me responde, entonces bueno, yo sigo pidiendo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que vamos a conseguirlo todo, porque la Biblia no dice eso. Eso lo hemos inventado nosotros. Y como no nos sale, igual le pasa a los de la predestinación, como no les sale, se inventan la voluntad permisiva. Nosotros, si no nos sale, decimos, es que no ha orado, es que no ha creído, es que ya la iglesia no está igual, es que ya no se manifiesta el Señor. Y entonces, ¿qué quieres tú de la iglesia? Que esté como. Sí. Nosotros tenemos toda una serie de enseñanzas para que nuestra fe sea balanceada. Nosotros hemos pedido a Dios muchas cosas y por eso creemos que las hace, porque Él las ha hecho. Yo me estaba muriendo y aquí estoy vivo, sano. Pero mi esposa estaba muriendo y se murió. Y el hermano Lance se estaba muriendo y se murió. ¿Por qué? No me lo preguntes. Cada vez que se presenta un enfermo, yo le pido al Señor que lo sane. Si Él lo sana bien, si no se murió, bien muerto está. No hay problema. Pero yo sigo pidiéndole que lo sane. Claro, claro. Sí, sí. Sí, él dijo, muchos leprosos había y solo uno fue sano. Muchas viudas había, pero solamente a una fue enviado el Señor. Eso nosotros no podemos hacer que ahora que todo el mundo se va a sanar, porque eso no es cierto. Ojalá fuera, pero no es así. Dios no lo hizo así. Entonces, no es falta de fe, es que tenemos que aceptar lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Lo que se puede conseguir con la fe sí es un instrumento muy especial y eso no se puede negar. La fe lo eleva a uno a un nivel
donde se consiguen las cosas que parecen imposibles. Porque la fe es un instrumento que me conecta con Dios. Pero hay que ponerla donde hay que ponerla. El capítulo 11 de Hebreos, hermanos, no es una lista de héroes de la fe que algún escritor de la sociedad bíblica se le dio por ponerle un título y que héroes de la fe. Pero ese título no está en la Biblia, ese se lo pusieron los hombres. ¿Entiendes? Que yo veo que los hermanos van a leer un capítulo, un salmo al principio del culto y leen el título del salmo. La gloria del hombre, no sé qué. La esperanza de... No, es que los títulos no los escribió Dios. Eso lo escribió las sociedades bíblicas. Es decir, que el hijo pródigo es un invento, la Biblia no habla de ningún hijo pródigo. La Biblia habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y entonces los hombres le han puesto ahí que el hijo pródigo. Pero no se trata de la parábola del hijo pródigo, no existe tal parábola. Porque es una historia de 2 hijos. Y cuando uno dice en el hijo pródigo, uno se concentra en uno y se le olvida el otro. Tenía otro problema. Entonces nosotros necesitamos leer la Biblia ya con madurez. Porque si no vamos a terminar mal. El capítulo 11 de Hebreos, que no es el capítulo 11, es un pedazo de una epístola. No hay ningún capítulo, la Biblia no fue escrita por capítulos. Para que uno pudiera leerla con más facilidad, la dividió en capítulos. Pero la epístola del apóstol Pablo no la escribió por capítulos. Y no le puso título que los héroes de la fe. El tema no son los héroes, el tema es la fe. Así que no están hablando de las personas, no están hablando de Abraham, ni están hablando de Isaac, ni están hablando de Jefté, ni están hablando de Moisés, están hablando de la fe. El tema es la fe. Los menciona a ellos porque ellos hicieron uso de la fe en ese momento. Pero no, el propósito no es hablar de las personas. El propósito es explicarnos a nosotros que si también nosotros usamos esa fe para alcanzar promesas, las vamos a alcanzar. Así que el tema allí no son las personas, sino la fe, la creencia. Por eso es que estamos hablando aquí de la creencia. ¿Dónde pongo yo mi creencia? Moisés se fue porque creyó en el galardón. Porque creyó que el invisible era real. Por eso fue capaz de dejarlo todo. Abraham se fue, no porque era valiente, sino creyó al que le prometió una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Nosotros hemos salido de donde estábamos porque hemos creído en la salvación de Jesucristo. Dejamos nuestros trabajos, nuestras carreras, dejamos todo nuestro pueblo y la forma de vida que teníamos porque le pusimos fe a Jesucristo. Por eso estamos aquí. Pero no somos ningunos héroes. La Biblia dice que eso se hace porque la fe se pone en el lugar correcto. Si se pone, es capaz la persona de hacer maravillas porque Dios lo lleva a través de la creencia en Él. Entonces nosotros tenemos una creencia en el Señor y esa es la que nos ha dado la victoria que tenemos hasta hoy día. Así que la fe nos lleva a alcanzar cosas. En cambio, fíjese usted, Santiago dice que aquellos hombres estaban rodeados de debilidades como nosotros. Porque yo no sé, los hermanos creen que el que tiene fe no es débil. Es que, hermano, es que ahora los creyentes son muy débiles. Es que la Biblia... Yo no sé si nosotros hemos leído la Biblia con interés de aprender y no de repetir todo lo que uno oye por ahí. Los discípulos tenían alguna creencia como la que tenemos nosotros a veces. Y le dijeron, Señor, nosotros conseguiríamos esas metas si tú nos aumentaras la fe. Jesús dijo, usted no tiene ninguna fe que aumentarle. Con esa fe chiquita que tienen, como un grano de mostaza, pidan a la montaña y se mueve.
Porque es que el que mueve la montaña no es la fe, como la gente dice que la fe mueve montañas. No, Dios mueve la montaña para aquellos que creen en Él. La fe no mueve montañas, es Dios que mueve las montañas. Y que la fe mueve montañas. La fe no mueve montañas. Que yo creo en el Señor y le pido y Dios me mueve la montaña. La fe no sana, pero la fe sí consigue que yo hable con Dios y Dios sane a las personas. Y la fe no es la que hace las cosas. La fe es un instrumento. Yo le decía a un hermano, vea, ¿y de qué tamaño era la fe? ¿De qué tamaño era la fe? Como un grano de mostaza. Eso es lo que decía yo. Las personas no es que tengan que tener mucha fe, porque los discípulos eso es lo que creyeron, que necesitaban tener mucha fe. Y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y él dijo, no, con que tengan un fe como un grano de mostaza es suficiente. Díganle a esa montaña, quítase y se va a quitar. Porque el que mueve la montaña no es la fe. El que mueve la montaña es Dios. Yo le pido a Dios y Dios mueve la montaña. Yo le decía a un hermano, digo, hermano, funciona de esta manera. Diga usted que yo estoy en la oficina, hablando por teléfono. La persona no sabe con quién hablo, la persona llega. Y me dice, hermano, imagínese, mi hijo sacó el mejor puntaje del ICFES, casi 400. Y en la universidad no lo quieren matricular porque no tiene un padrino político. Yo digo, estoy aquí con el gobernador. Tengo al gobernador aquí al teléfono. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano y tal. Hombre, doctor, ya que estamos hablando, vean, tengo aquí un caso. Tengo una señora, el hijo sacó 400 en el IFEX y en la universidad no lo quieren aceptar. ¿Cómo? Dime el nombre que tengo aquí al rector de la universidad. Vino a buscar una subvención por la universidad y lo tengo aquí sentado. ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama fulano de tal. Usted le dice al rector, mire, este fulano de tal, le explica. El hombre dice, no, tranquilo, mándamelo mañana a las 8 de la mañana, eso está hecho, está matriculado. Listo, que vaya a las 8 de la mañana, pregunte para el rector que está matriculado. Hombre, gracias. Entonces yo cuelgo el teléfono. Y cuando lo cuelgo, le digo a la hermana, una llamadita hace milagros. ¿Cierto? Pero ¿quién hizo el milagro? La llamadita. Eso es una forma de decir, el teléfono es un medio eficaz para hablar con la persona que puede hacer el milagro. Así es la fe, así es la oración, así es la comunicación. La comunicación no hace milagros, ni la oración, ni la fe, ni nada. El que hace los milagros es el Señor, pero una llamadita a tiempo al Señor consigue los milagros. Por eso oramos y por eso hablamos con el Señor. Porque cuando hablamos con Él, Él resuelve el problema. Entonces es un medio eficaz. Pero yo no puedo ponerle fe al medio. Yo le pongo fe al que responde, al que hace, al Dios Todopoderoso, al que es capaz de mover la montaña. Porque yo no la muevo ni porque más que me concentre. Me voy a concentrar y voy a mover esa montaña. Eso es lo que hacen los orientales. No. El otro día estaba yo viendo Discovery y trajeron a uno de esos que el Kung Fu y la cosa. Entonces el hombre que era un maestro famoso del Kung Fu dijo, no, nosotros concentramos la energía y la lanzamos y la persona se cae. Entonces el científico le dijo, eso no es posible. Sí, se lo demuestro. Demuéstralo. Y yo vi Entonces el hombre, ¡ta! Y el otro se cayó, ¡pum! ¿Se da cuenta? Dice, bueno, ahora me vas a tumbar a mí. Entonces se puso el científico ahí. Y el hombre se concentró. ¡San! Nada. Tiró como 4 veces y no se cayó.
Y él dijo, no, lo que pasa es que a veces uno pone el dedo así y la energía sale por otro lado. Y no sé qué. El científico le dijo, no, tú nunca podrás hacer eso porque tú tienes que tener un conductor de la energía y tú no tienes ninguno. Si con que tuvieras energía no la puedes mandar allá, porque no hay conductor. O sea, es lo que tiene su gestión. No fuiste tú que lo tumbaste, es él que se tumbó solo, creyendo que tú lo tumbas. Nosotros no podemos llegar a eso. Yo veo que hay hermanos que en los cultos hacen que no sé qué quieren hacer con eso, pero sospecho que es lo mismo que el de Kung Fu. Ellos creen que están echando algo. Tengamos fe en el Señor. Es posible que uno haga gestos, porque uno tiene emociones y uno hace gestos, levanta las manos o hace así, pero no pongamos la fe en eso. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Y el Señor es Dios todopoderoso, el cual no tiene nada imposible. Él lo puede hacer todo. Por eso creemos en Él. Por eso Abraham creía en Él, porque sabía y estaba convencido que era capaz de hacer lo que había prometido. Así que la habilidad de creer nos permite elevarnos por encima de las realidades que nos rodean y ver lo que Dios es capaz de hacer. Vean, hermanos, el capítulo 35 de Isaías es un capítulo muy especial. Si usted se da cuenta, el capítulo 35 de Isaías está escrito en futuro, ¿cierto? Florecerá, crecerá, le será dada la gloria del Líbano. El lugar del secadal se llenará de aguas, estará lleno de cañas y de juncos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el profeta está parado frente a una situación de sequedad, de tristeza, de soledad, de desastre, y él está viendo lo que no está ahí y dice en futuro, ¿cierto? Creo que en ese sentido la fe es un gran instrumento. La fe es como un binóculo que yo me paro aquí y digo, no, imagínate, eso ni se ve, eso no viene. Y me lo pongo y salgo, allá está, ya lo vi. Y con el binóculo de la fe alcanzo a ver lo que está lejos de la realidad. Nosotros sí podemos ver a través de la fe todo lo que Dios puede hacer. Y entonces le pedimos lo que la gente dice, está loco. Si aquí lo que hay es sequedad, pero yo lo estoy viendo con el binóculo con la fe y está aquí cerquita. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba niño, uno coge y la persona está ahí, y entonces yo me lo ponía así y así que le hacía a mi hermana como si la fuera a agarrar. La tengo cerquita. Ahora te acerco y te agarro. Nosotros agarramos lo que está lejos porque lo acercamos con la fe. Y eso sí es verdad. Podemos usar la fe para elevarnos por encima de nuestra realidad material y llegar a la presencia de Dios o al nivel de Dios o al plano de Dios y allí alcanzar realidades que de otra manera no podríamos alcanzar. Así que la fe es un instrumento poderoso, pero no es la que hace los milagros. El que hace los milagros es Dios. Aleluya. La fe no mueve montañas, pero la creencia sí mueve a Dios para que mueva la montaña. Nosotros creemos es en el Señor. Nuestra fe está puesta en Él. Y Él responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y hace todo cuanto es bueno para nosotros. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia están emparentadas. Cuando un hombre deposita confianza en otro o en Dios, en este caso,
entonces está en el camino que posibilita la obediencia. Creo que una de las cosas principales de la fe es esta. Es decir, si él me dice a mí, hermano Álvaro, cuando yo vivía en Las Nieves, en la casa esa azul que vivíamos allá enfrente, yo enterré ahí 30 monedas de oro. Me puedo volver por allá y ya no me interesa. Pero hermano, allí cójalas, que ahí están. Ahí cerquita el palito de mango, ahí están. Yo tengo dos opciones y me voy. Rito se está volviendo viejo ya. ¿Qué monedas de oro? ¿Qué va? ¿Cuáles monedas de oro? Ya está viejo. O yo puedo decir, yo voy para allá. Yo sé que Rito no dice mentira. Si me dijo que están ahí, ahí deben estar. Entonces, la fe que le ponga yo a las palabras que él me diga, determinará lo que yo haga. Así que la obediencia en realidad es fe. La obediencia es confianza. Si Dios me dice a mí una cosa y yo se la creo, entonces yo le obedezco. Por eso es que es tan grave la desobediencia. La desobediencia no es tan grave por mi inhabilidad de hacer, sino por el insulto que es para Dios el que yo no le crea a un Dios que nunca dice mentiras. Dios es insultado cada vez que alguien lo desobedece porque es que no le cree lo que le está diciendo. Dios ha dicho que viene, lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque nunca ha mentido. Pueden pasar carros y carretas, pueden pasar los meses y los años, yo lo sigo esperando. ¿Por qué? Porque Él no miente, le tengo confianza. Te voy a decir lo que nosotros necesitamos para obedecer. Si yo creo que la persona que me da una orden para que yo la obedezca me ama suficiente para no abusar de mí, yo le voy a obedecer. Yo sé que Dios no abusa de mí. Yo sé que Dios no me ridiculiza. Cuando Él me pide algo, yo sé que Él me respeta. Segunda cosa, yo tengo que estar convencido que lo que Dios me manda hacer es para mi bien. Cuando un pastor no se va por un traslado, es porque él cuestiona si eso le sirve o no le sirve. Si es que le quieren hacer bien o si lo quieren castigar por algo que no ha hecho. Oye, ¿por qué te desterraron por allá? ¿Cierto? Pero si uno llega a creer que es bueno para uno, por alguna razón, de pronto hay menos plata, pero uno tenía una visión de ir allá y ve que puede ser una obra, si no es que una oportunidad para yo extenderme allá y trabajar, bueno, puede ser que se sea. O puede ser económica, puede ser que no, yo recibo aquí 300 y me están mandando ya para que reciba 500. Hombre, me están buscando ayudar. Entonces, él se convence. Y ese convencimiento de que lo que le pide hacer es bueno para él, él lo lleva a obedecer. Cuando nosotros encontramos que Dios nos pide algo, si nosotros llegamos a creer que aunque las circunstancias no parezcan, yo estoy convencido que Dios nunca busca mi mal, sino mi bien, yo lo voy a obedecer. Así que la obediencia está muy ligada a la creencia. Si yo creo que Dios es un aprovechado, yo no le obedezco. No le obedezco. Ve a Balaán, lo que no le creía a Dios. Él pensó que Dios quería que se mantuviera pobre. Hombre, yo nunca me he puesto un vestido de su Arturo Calle. Y ahora que me van a dar 2, ahora Jehová me dice que no vaya. No. Mis hijos nunca han tenido, me han dado unas moneditas de plata, de oro.
No, pero es que Dios, mejor dicho, entonces no quiere que yo consiga nada. Y por encima de la cabeza de Dios se fue para allá. Y lo está parando el Señor en el camino y él sigue. Porque no estaba convencido que Dios quería su bien. Así que la obediencia está ligada estrechamente a la creencia. Cuando yo creo, yo obedezco. Si no obedezco, es porque no creo. La verdadera obediencia está fundada en la autoridad moral que le reconocemos al que nos invita a confiar. Yo creo en la autoridad moral del doctor. Me dice, vea, señor Torres, tómese esta pastilla una cada 2 horas. De pronto yo en realidad no tengo capacidad para saber si eso es o no. Pero si él me lo dice, pues no, el doctor sabe. Yo vi que me examinó. A veces el doctor no lo examina a uno. Y uno va a la casa y dice, sí, es que me miró, me preguntó, tómate esto. Y uno se va con eso y que no. Parece que hubiera salido el rato ahí. Mejor voy a otro médico. Entonces uno no se lo toma, no porque el medicamento sea malo, sino porque la forma como se lo recetaron parece que tómate cualquier cosa y no importa. Pero si yo voy y el hombre me pregunta y me examina y tose a ver, respira para adentro. ¿Y a ti te ha dado algo así? Sí, no, doctor. Espérate. Bueno, pero ¿y cuánto tiempo hace que fue? Y yo digo, no, el hombre estaba sacando conclusiones y me dice, bueno, tómate esto y vente dentro de 3 días. Yo me lo tomo. Y yo, no, el hombre me trató con esa responsabilidad. Entonces, cuando uno le concede autoridad moral a la persona que le da la orden, uno le obedece. Por eso es que la desobediencia a Dios realmente es grave. Porque es un insulto a Dios. Porque Dios, me acuerdo hay un versículo que Dios parece que se sentara en el banquillo y dijera, bueno, pero díganme ustedes primero. Díganme sus razones. Explíquenme a mí. Yo cogí mi viña, la limpié, la despedregué, le tapé los portillos, la regué y todo, y ahora me está dando uvas silvestres. Díganme qué fue lo que no le hice. Defiéndete tú primero para yo responderte. Hermano, es decir, Dios a veces se sienta como en el banquillo de los acusados. Y dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué? Si cuando Abraham era uno solo, yo lo saqué. Cuando no tenía nada que ofrecerme, yo fui el que le di todo. Yo me pregunto, ¿por qué no le quería yo a Dios? Si todo cuanto soy y todo cuanto tengo me lo ha dado el Señor. Todo lo que yo poseo y todo lo que soy se lo debo al Señor. Entonces, sencillamente nosotros concedámosle esa autoridad moral que tiene Dios para decirnos lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Y verá usted que fácilmente le obedeceremos. Así que la fe y la obediencia andan siempre emparentadas. El apóstol Pablo termina diciendo, yo sé a quién he creído. Y yo sé que es capaz de guardar mi depósito. Si nosotros sabemos y tenemos esa confianza en Él, a nosotros no nos moverá nadie de la obediencia a Dios. Nadie. Podrá haber todas las discusiones que quiera, pero Dios encontrará gente fiel. Porque la fidelidad es confianza. La fidelidad es fe en acción. Yo le soy fiel a Dios porque nunca me ha hecho mal. Y todo cuanto me prometió me ha cumplido. Es más, me ha dado más de lo que me prometió. Yo no esperaba tener tanto y Dios me lo ha dado. Pónganse de pie, hermanos.